nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría estudiar con ustedes el tema de números simbólicos, es decir, una serie que ya hace tiempo habíamos iniciado, pero ya no le habíamos dado una continuación en los temas. Así que en esta ocasión vamos a estudiar el tema o el número 252, que prácticamente es un símbolo que nosotros hemos estado utilizando bastante en nuestros estudios. Así que vamos a mostrar cómo este número se encuentra precisamente en la Biblia y podemos hacer uso de él en distintas líneas. Así que antes de comenzar vamos a inclinar el rostro para elevar una oración. Padre Celestial, gracias te damos en este día por toda bendición derramada en nosotros. Te pedimos, oh Dios, que puedas dirigirnos en este estudio, que podamos ser santificados por tu palabra. Guíanos, oh Padre, te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, uno de los lugares donde ustedes pueden encontrar este número sería en los holocaustos y los sacrificios de paz que fueron dados para el altar. Si uno, por ejemplo, lee el libro de Números, capítulo 7, los versos 87 y 88, van a encontrar lo siguiente. Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos, de un año, con su presente, y 12 los machos cabríos para expiación. Entonces estos fueron los cuatro grupos de holocausto que fueron dados. Entonces nosotros tenemos esta lista de animales, cuatro tipos de animales, y de cada uno fueron 12. Ahora, si seguimos leyendo el verso 88, dice, y todos los bueyes del sacrificio de paz fueron 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, y 60 los corderos de un año. Esta fue la dedicación del altar después que fue ungido. Entonces, tenemos en el otro verso, otra vez, cuatro grupos de animales diferentes, con 60 de cada uno, de cada grupo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nada más nos quedamos simplemente con esta visión, es decir, si nada más nos quedamos con lo que tiene el contenido del texto, pues realmente no extraeríamos gran información, ¿cierto? Porque pareciera ser aquí que nada más nos está dando el número, pero muchas veces no se tiene en consideración el por qué están esos números ahí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sumáramos los animales para el holocausto y los animales para los sacrificios de paz, nos van a dar 48 animales para el holocausto y 204 animales como sacrificios de paz. Ahora, lo interesante de esto es que si nosotros precisamente sumamos estas dos cantidades, es decir, los 48 animales del holocausto más los 204 animales como sacrificio de paz, vamos a encontrar que forman el número 252. Y esto es interesante porque recuerden que esto iba a ser ofrecido en el santuario. Entonces, prácticamente el número 252 está relacionado a él. Ahora, ¿cómo sabemos que esto también está relacionado a los 2520? Si nosotros contamos el número de veces que se menciona el nombre del animal, vamos a ver que son 10. Si notamos aquí, para no leer todo el texto nuevamente, vemos que primeramente se menciona a bueyes, aunque no hay un número que se esté mostrando en relación a los bueyes, pero la primera vez que se menciona el nombre de un animal es bueyes, después hay becerros, carneros, corderos, machos cabríos, y otra vez vuelve a repetir, bueyes, novillos, carneros, machos cabríos y corderos. Ahora, si nosotros tomáramos el número 252 y lo multiplicáramos por 10, pues precisamente nos va a dar el número 2520. Entonces podemos ver que la misma palabra de Dios contiene precisamente el número 252, de manera que nosotros ya desde aquí podemos hacer uso de él como un símbolo. Ahora, esto también está conectado a los 2520, como ya vimos hace un momento. Ahora veamos otro lugar donde podemos encontrar este número, y es precisamente en la historia de Jacob y sus esposas. Esta parte de la presentación ya la habíamos visto en la serie
las visiones de Nashville en el segundo tema, pero lo que yo no hice fue mostrar cómo llegamos a esa conclusión, así que lo voy a hacer en este video. Si nosotros recordamos, en el caso de Lea, Jacob trabaja por Lea 7 años, que son equivalentes a 2520 días. Además, habíamos encontrado que Lea representaría a las primeras 10 tribus. Por eso es que en el caso de las 2520 ya cuando fueron aplicadas a Israel y a Judá, primero fueron para Israel, es decir, primero fueron para las 10 tribus. Después sabemos que Jacob trabaja otros 7 años por Raquel porque su tío pues lo engaña y tiene que trabajar precisamente otros 7 años por Raquel, ¿no? Y en el caso de Raquel pues representaría a las dos tribus o en este caso a las tribus del sur. Ahora, lo que vamos a hacer es ver qué edad tenía Jacob en cada uno de estos procesos, es decir, cuántos tenía cuando comenzó a trabajar por Lea, cuántos tuvo cuando terminó el trabajo por Lea y cuántos tuvo cuando terminó de trabajar por Raquel. La manera en la que nosotros vamos a poder encontrar esto es precisamente con algunos versículos que encontramos en relación a la historia de Egipto y los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Entonces aquí Génesis capítulo 47 verso 9 nos dice que Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces podemos ver que cuando Jacob llega a Egipto, Jacob tiene 130 años. Ahora, ¿cuántos tenía José cuando comenzó a ser gobernador de Egipto? Esta parte es clave porque nos va a ayudar a entender cuántos años tenía Jacob cuando tuvo a José. Entonces, Génesis 41, verso 46 nos dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ahora, si ustedes recuerdan, justamente cuando José fue sacado de la cárcel y fue presentado ante Faraón, a partir de ahí es cuando iban a comenzar esos 7 años de abundancia. Entonces, podemos concluir que cuando pasaron los 7 años, pues obviamente José tenía 37 años. Ahora, teniendo en cuenta que cuando José se encuentra con sus hermanos, es decir, recuerden que sus hermanos fueron a Egipto a comprar alimento, pues ya habían pasado, como dice Génesis 45, verso 6, dice que ya habían pasado 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega, de manera que ustedes pueden observar que si nosotros sumáramos los 30 años que tenía José cuando comenzó a ser gobernador de Egipto, más los 7 años de abundancia, más los 2 de hambre, José tenía 39 años cuando su padre Jacob vino a él. Es decir, que mientras que Jacob tenía 130 años, José en ese momento tenía 39 años. Ahora, lo único que necesitaríamos hacer sería restarle a los 130 años de Jacob los 39 años de José, y esto nos daría 91 años. Ahora, esto quiere decir que cuando Jacob tenía 91 años, fue cuando tuvo a José. Lo interesante de esto es que cuando Jacob tuvo a José, fue cuando Jacob le dijo a Labán que ya los dejara ir. Noten, a Génesis capítulo 30, verso 25 dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Eso sucedió pues prácticamente al poco tiempo de haber recibido a Raquel como esposa. Entonces es fácil entender que cuando Jacob terminó de trabajar por Raquel, en ese mismo tiempo Raquel tuvo que haber quedado embarazada y tuvo que haber tenido a José. Entonces, volviendo a nuestra línea anterior, nosotros podemos determinar que cuando terminó de trabajar por Raquel ese mismo año,
tuvo en este caso a José, es decir, a los 91 años. Entonces nosotros únicamente tendríamos que retroceder 7 años y llegaríamos a los 84 años que tenía Jacob cuando terminó de trabajar por Lea y comenzó a trabajar por Raquel. Entonces, retrocediendo otros 7 años, vamos a ver que cuando Jacob comienza a trabajar por Lea, él tenía 77 años. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo más curioso es que si ustedes suman las edades que tenía Jacob en cada uno de estos tres procesos, vamos a ver que si sumamos 77 más 84 más 91, curiosamente nos va a dar el número 252. Y esto es interesante porque realmente no estamos forzando los textos. Realmente la palabra de Dios nos está indicando estos números. Entonces debemos de tenerlos en mente como símbolos que la Biblia nos está ofreciendo. De manera que aquí también encontramos el número 252. Ahora, el último lugar o el tercer testigo sería en Roma pagana y Roma papal. Como ustedes saben, el año 34 pues fue la muerte de Esteban. El año 538 fue cuando el papado sube al poder. Y el año 1798 fue cuando el papado recibe la herida de muerte y pierde ese poder. Ahora, del 538 a 1798, todos sabemos que esto representa un periodo de 1260 años. Pero del año 34, que fue la muerte de Esteban, hasta que el papado asciende, son 504 años. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde encontramos el número 252? Lo más interesante de esto, mis hermanos, es que no lo vamos a encontrar una vez, sino varias veces en estos dos periodos de tiempo. Es decir, en los 504, porque realmente el Roma pagana ya nada más le quedaban 504 años para dejar el poder y que comenzara el nuevo poder, que en este caso es Roma papal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos el año 504 y lo dividimos entre dos, vamos a poder encontrar que precisamente nos da el número 252. Es decir, que tenemos dos periodos entre el año 34 y el año 538. Hay dos periodos de 252 años. Y lo más increíble de esto es que el punto medio de esta línea es el año 286. Y precisamente ese año fue cuando Diocleciano divide el imperio en dos partes. Y es curioso porque concuerda perfectamente con esta división. Ahora, para aquellos que no sepan quién fue Diocleciano, él está ligado a la historia de Esmirna y los 10 años en los cuales iba a sufrir persecución el pueblo de Dios. De hecho, a ese tiempo se le llama la persecución de Diocleciano o también llamada la Gran Persecución, y esta comenzó en el año 303, que todos sabemos que ese fue el comienzo de los 10 años que presenta el versículo de Esmirna, donde dice que tendráis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Entonces esta persecución terminó en el año 313. Podemos ver de esta manera que está ligado de cierta forma a esta división de dos periodos de 252 años. Ahora, lo más increíble de esto es que si también nosotros tomamos el periodo de 1260 años y lo dividimos entre 5, de manera increíble nos vuelve a dar 252. Entonces, lo que estamos teniendo aquí, mis hermanos, son 7 veces el número 252 a lo largo del periodo de Roma pagana, que va desde el año 34 al 538, y del periodo papal encontramos 5 veces el 252. Entonces es curioso porque realmente los 7 tiempos están relacionados con el número 7. De hecho, ya el hecho de que diga 7 tiempos, pues significan 7 años, ¿cierto? Entonces, con esto, mis hermanos, podemos ver que el número 252 está ligado a la palabra de Dios y a los eventos. Por tanto, podemos hacer uso de él en las distintas líneas que estamos viendo, sobre todo en las líneas de Nashville. Y el simbolismo, el significado que tiene este número, pues tiene que ser relacionado al número 2520.
Es decir, puede significar juicio, puede significar dispersión, dependiendo en el contexto en el que se esté utilizando este número. Así que mis hermanos, la próxima vez que ustedes vean este número, ya tienen suficiente evidencia como para poder hacer uso de él ya sea en una línea o en alguna historia que ustedes vean en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.